Saludamos al doctor Yacu Pérez. Él es fundador del movimiento Somos Agua, histórico líder de la FOA y de sistemas comunitarios y rurales de agua que han venido por años laborando en esta zona del país, trabajando por la defensa del agua. Le damos la bienvenida, doctor Pérez. Entendemos que se ha presentado ya una apelación a la acción de protección que decidió un juez de la localidad, promovida por las organizaciones cercanas a usted para prohibir las actividades relacionadas con exploración y explotación minera en Quimsacocha. Cuéntenos sobre la situación. Buenos días, ingeniero Gustavo Cardoso, y a la audiencia que nos escucha. Esta lucha que inició en el año 90 y que en Quimsacocha estuvo concesionado a favor de, primero, la Newmont Mining Corporation, una multinacional de capitales norteamericanos, que luego han ido transfiriendo el dominio a Yangold, compañía canadiense, luego a INB Metals, también de capitales canadienses, y últimamente a la Dundee Metals Precious, que es una multinacional también de capitales canadienses, que empezó hace 6 meses, un poco más, a realizar una serie de actividades de exploración y hasta con daños ambientales gravísimos, sin autorización, sin licencia social, aunque parece que licencia ambiental del Ministerio del Ambiente sí lo tuvieron. Nos vimos abocados a presentar una acción de protección, la FOA, el Sistema Comunitario de Agua Tarqui Victoria del Portete, el Directorio de Aguas de San Gerardo de Girón, la Comunidad de Escaleras, entre otros, y el juez, el doctor Eduardo Cárdenas, declaró con lugar la acción de protección recientemente presentaron el recurso de apelación inconformes del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio del Ambiente, la Presidencia de la República, la multinacional Dundee Metal Precious, entre otros. Y el día de hoy en la mañana fui notificado por parte de la Sala de lo Civil y Familia, la Sala Especializada de lo Civil y Familia de la Corte Provincial de Justicia de Cuenca, en la que aboca conocimiento y pide autos para resolver esta apelación. Entendemos que no pasará más allá de unos 30 días, más o menos, y tendremos la resolución definitiva sobre si da paso a la apelación que presentaron los accionados o en su defecto se ratifica. Nosotros también hemos presentado la apelación porque si bien es cierto, el juez de nivel eh, dio con lugar sobre la falta de consulta previa, libre e informada, pero también hay violaciones a los derechos de la naturaleza, a los derechos del agua, a la consulta ambiental, al principio de seguridad jurídica, porque hay dos consultas realizadas en el año 2019 en Girón y en el año 2021 en Cuenca, que determinan que en esas áreas de Quimsacocha queda vedada actividad extractiva y que el juez sobre esto no se pronunció. Por eso también presentamos nuestra apelación y aspiramos que la sala especializada pueda pronunciarse sobre la vulneración constitucional de estos derechos. Es importante analizar un poquito quiénes son los que apelan, cuáles son los que componen esta intención colectiva de que la actividad continúe allí. Bueno, nosotros presentamos la acción de protección en contra del Ministerio del Ambiente, pero ahí saltó el Ministerio de Energía y Minas, saltó la Procuraduría General del Estado, que es normal porque es el abogado del Estado, pero curiosamente también saltó el Ministerio de Finanzas, de Economía y Finanzas, saltó la Presidencia de la República, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, y también saltó la multinacional DMP. Y adicional a ellos, presentaron amicus curiae la Cámara de Industrias de Cuenca, la Cámara de Geología, Minas de Cuenca, la Cámara de Minería, la SUAY, presentó curiosamente la Cámara de Industrias de Quito, la Cámara de Comercio de Quito, me parece que incluso esta Organización Nacional de Minería y también otras entidades, todas vinculadas al gobierno y a empresas extractivistas
para defenderse de la actividad, de la acción que presentamos como comunidades, sobre todo la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de la SOE. Es decir, están alineadas. El gobierno, que yo lo llamo una relación incestuosa, un acto casi colusorio entre el gobierno nacional y las transnacionales extractivistas, que ahí prácticamente son lo mismo, y por otro lado las comunidades. De las comunidades hemos presentado también varios amicus curiae y también algunos concejales de Cuenca, no así algunas entidades que les había solicitado y que todavía estamos a tiempo de presentar amicus curiae. Creo que aquí hay 4 universidades en Cuenca, hay un municipio, hay una prefectura, hay entidades que tienen que ver con el ambiente, que tienen el deber imperativo de proteger los intereses de Cuenca, de la SUAY, y creo que es imperativo la protección de los derechos del futuro de Cuenca, porque sin Quimsacocha, sin el Cajas, sin las fuentes de agua, no hay vida, no habría vida en Cuenca. En los amicus curiae hace una diferencia la cantidad y la calidad de actores que se suman. Se puede decir lo propio en esta acción que se ha presentado ante la justicia para ir en contra de lo que se había decidido de esa acción de protección de Quimsacocha. ¿Se convierte esto de alguna manera en otro capítulo de una lucha entre David y Goliat? Sin duda es una lucha desigual, dispareja, asimétrica, porque por el un lado está el Estado, que ya de por sí tiene el monopolio de la fuerza de las instituciones, y por ende también está el poder, el capital imperial de las multinacionales que casi le tienen al Estado de rodillas. Y por otro lado estamos los que no tenemos el capital económico, financiero, pero sí tenemos la verdad y tenemos la organización y tenemos lo que históricamente nos ha llevado a hacer de esta lucha victoriosa, es la legitimidad. También, ventajosamente, también ha habido amicus curiae que han presentado organizaciones internacionales. Incluso los próximos días va a presentar, me han indicado, a raíz que solicité, la Universidad Andina Simón Bolívar con un grupo de abogados, incluso ex jueces constitucionales que estuvieron en su tiempo, que lo van a firmar, las autoridades de esta universidad. Lo han presentado de estudiantes y profesores de la Universidad San Francisco de la Universidad de Amherst, Massachusetts, de Estados Unidos. En los próximos días viene una comisión de Colombia que también va a presentar un amicus curiae. Así es que del lado nuestro hay legitimidad, hay gente muy representativa que defiende la naturaleza, que defiende el agua, la biodiversidad, la vida, y por otro lado son en cambio los que defienden los bolsillos de poderosos intereses económicos que pretenden a fuego y sangre entrar en Quimsacocha, en Río Blanco y en otras partes para depredar el agua, el ambiente, la naturaleza. Al margen de los actores, la decisión estará en manos de un juez. En este caso serían 3 jueces. Si bien estuvo al inicio en la primera instancia, ya lo resolvió con mucha argumentación jurídica, con abundante jurisprudencia, con mucho sustento en el derecho internacional público, y ahora les toca dirimir esta apelación a la sala especializada de lo civil, en la que están 3 jueces cuencanos que nosotros tenemos confianza, porque a pesar de que la justicia a nivel del país esté bastante venida menos, desprestigiada, pero Cuenca sigue siendo un faro, sigue siendo un referente, sigue siendo una luz dentro de la profundidad de las tinieblas, y estamos seguros, como en el caso de Río Blanco en el 2018, cuando tuvimos ese primer caso en el país, y esto sentó un precedente incluso a nivel internacional por falta de consulta previa, que ha sido suspendido, paralizado una empresa minera, y creo que eso fue un referente no solamente para el Azuay, sino para el Ecuador y la región de América Latina. Más allá de estas acciones judiciales,
Doctor Pérez, hay ciertos hechos que siguen dándose. Tenemos allí esta ya famosa zanja que se abrió, que no ha tenido aún una explicación, una justificación oficial en Quimsacocha. Y por otra parte, los discursos públicos que se dan. El último, quizá el más notorio, hace casi 3 semanas, de Roberto Salas, hasta hace poco, consejero de la Presidencia de la República, hoy una especie de ministro, de secretario de proyectos público-privados en calidad de tal. Estuvo en este cónclave de Expominas aseverando que Quimsacocha, o Loma Larga como lo llaman, va porque va. Anunció una nueva inversión allí de 410 millones de dólares. Es una doble moral del gobierno que por un lado dice que va a respetar los derechos de la naturaleza y que no va a haber minería de parte de muchos empleados del gobierno, pero de parte del Ministerio de Energía y Minas, los que están vinculados al extractivismo, sin empacho, de manera explícita han dicho que va porque va. Y precisamente por eso es que era necesario de presentar estas acciones judiciales y también seguir organizados, porque no es suficiente solamente con acciones judiciales, sino estamos acompañados por la movilización social. Creo que eso nos da legitimidad y eso es importante tenerlo presente. Sumado a ello, todas las investigaciones técnicas, científicas que se han realizado desde la empresa Etapa, eh, pasando por la empresa francesa, eh, se me escapa el nombre, eh, y la otra también de Jeans Capers, y otras entidades que han sido de manera explícita, han concluido que una explotación minera en Quimsacocha van a cambiar el curso de las aguas, podría haber un desecamiento y la contaminación ambiental sería irreversible para las poblaciones que nos encontramos cercanas. Entonces, estas formas o actividades que están realizando el gobierno y empresas multinacionales, tanto también en junio pasado en Toronto, Canadá, dicen que la minería va porque va, pretenden ir por encima de los derechos constitucionales, por encima de las decisiones de los jueces, por encima de la voluntad del pueblo de Girón y de los cuencanos que ya decidimos, que ya no hay nada que discutir. Las concesiones están ahí, nadie lo está diciendo que se nuliten las concesiones, pero en Quimsacocha, en Río Blanco, en el Parque Nacional del Cajas, en las zonas de amortiguamiento, ahí no puede haber explotación minera por una decisión del soberano, que los cuencanos ya decidimos. Asimismo, hay otros hechos decidores, doctor Pérez, que de alguna manera han favorecido estas manifestaciones llevadas a la práctica de la participación ciudadana. Una vez las mesas de diálogo, en donde se discute reformas al decreto 151, decreto prominero, y se ha logrado una moratoria de un año en 15 campos petroleros en el suroriente ecuatoriano, fundamentalmente están localizados, y ha traído nuevamente a flote a discutir este tema de la consulta previa, libre e informada, que aparentemente requiere aún de una ley o un reglamento y diversos criterios por parte de abogados al respecto, pero en todo caso es una de las disposiciones constitucionales que ha sido permanentemente violada, se le ha pasado por encima. Y por otra parte está, en este caso, el Tribunal Contencioso Electoral, que había habilitado, ha dado vida nuevamente a la consulta popular del Yasuní. Coméntenos sobre estos hechos. Sin duda son importantes lo que está pasando en la coyuntura nacional. Quizás conviene definir y entender con claridad meridiana lo que son las consultas, ¿no? Una cosa es la consulta previa, libre e informada que está establecida en el artículo 57, numeral 7 de la Constitución de la República. Otra es, eso es para comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. También para estas comunas, pueblos y nacionalidades es el artículo 57, numeral 17, que es la consulta prelegislativa. Y traigo a colación esto porque cualquier ley que venga, que tenga que ver con, que tenga impacto, incidencia en las comunidades, tiene que primero consultar cómo quieren ser consultados las comunidades. Entonces, para expedir una ley
de consulta previa, libre, informada, primero tiene que hacerse la consulta previa, la segunda consulta. La tercera consulta es la ambiental, que esto tiene que ver más bien a la consulta ciudadana que están alrededor de un determinado proyecto minero. Y la otra consulta es la consulta popular, en cambio, que está regulada. Esto es para todo un conglomerado, todo el país, dependiendo de dónde se lo practique. Y aquí vamos a ejemplos, ¿no? El caso Quimsacocha y Río Blanco es por falta de consulta previa. El caso de Girón y Cuenca es la consulta popular. Y en Los Cedros se habla incluso de la falta de consulta ciudadana, esta linda sentencia que dictó la Corte Constitucional en la que declaró la vulneración de los derechos al agua, a la naturaleza y a la falta de consulta ambiental. Entonces vamos viendo que hay varias. Y la consulta prelegislativa en el campo, cuando presentamos nosotros la demanda de inconstitucionalidad a la ley de minería, a la ley de aguas, al reglamento de la ley de aguas y al instructivo de juntas administradoras de agua, es por falta de consulta previa, prelegislativa, perdón, que se cayó. Entonces, eso hay que entenderlo claramente. Ahora, lo que aquí el gobierno nacional mal hace cuando a través del Ministerio del Ambiente presenta un reglamento a la consulta previa, libre e informada. El gobierno no puede saltarse procedimientos. Primero tiene que declarar, primero tiene que aprobar la ley orgánica de consulta previa, libre e informado, que debería llamarse incluso ley orgánica de consentimiento previo. Eso lo tiene que aprobar la Asamblea Nacional. Y de alguna manera es corresponsable el Ejecutivo porque es colegislador. Mientras no haya esa ley orgánica del consentimiento, consulta previa, no puede haber un reglamento. O sea, primero tiene que nacer la ley y de ahí el reglamento. Por eso es que la Corte Constitucional lo declaró inconstitucional, un reglamento de consulta previa. Y esta deuda la tiene la Asamblea Nacional y el Gobierno Nacional. Ahora, con respecto a los diálogos que se presentaron por la movilización pasada y estas mesas que se está trabajando, yo creo que esto no va a tener mayor resultado. El gobierno va a decir una cosa, pero va a hacer exactamente otra cosa. Y si está declarando la moratoria de un año, pero en ese año van a continuar prospección, estudios, y si encuentran algún proyecto hidrocarburífero que sea rentable, les va a valer lo que hayan llegado a un acuerdo. Por eso es que, en cambio, en materia de extractivismo minero, no hay moratoria, porque ahí sí están apretando el acelerador tanto en la Amazonía Sur y Amazonía Central. Esto es Pastaza, aunque está un poquito al norte, pero Morona, Santiago, que está, como dicen los jóvenes, full concesiones mineras últimamente, y En también en el, Sonora. en el propio caso de Quimsacocha hay una carrera contra el tiempo que se está jugando el gobierno y ha habido un tanto de parsimonia aquí para activar debidamente ciertos instrumentos legales como PUCS y PDOT que contribuirían a la preservación de estas zonas. Pero quisiera ya en la parte final de este diálogo, doctor Pérez, que nos hable sobre esa polarización que hace en el discurso el gobierno nacional y los sectores mineros, de hablar sobre esa dicotomía de la minería legal y la minería ilegal. Dicen que la minería ilegal es la mejor forma de depredación del ambiente, que esto está sucediendo, por ejemplo, en Río Blanco, y que la minería legal, las concesiones mineras, que han entregado ya buena parte de territorios en el país, son la mejor forma de realizar lo que ellos llaman una minería amigable con la naturaleza. Le escuché una entrevista en Antena 1 con usted mismo al doctor Troya decir que después de la suspensión judicial de la explotación minera en Río Blanco a la multinacional Hunfield South America de capitales chinos, ahora ha venido la minería ilegal. El señor habla porque tiene boca. Creo que es irresponsable sus declaraciones. ¿En dónde está la minería ilegal en Río Blanco? Son los guardianes del agua de Río Blanco, de Molleturo, que están atentos para que no haya ningún tipo de minería, ni pequeña, ni mediana, ni mega minería a gran escala. No, aquí no es la discusión si es minería legal o minería ilegal. Las dos formas de minería, formal, informal, legal, ilegal, contaminan.
En Eso Río es, Blanco está usted absolutamente seguro, tiene la certeza de que no hay actividades mineras artesanales ni ilegales. tengo la certeza porque he estado ahí hace pocos meses y porque siempre los vecinos del lugar de Río Blanco, de estos lugares cercanos al proyecto minero, me están visitando por varios casos civiles, penales que yo les patrocino y que ahí no hay. Aquí la discusión es agua u oro, minería o biodiversidad. Aquí no hay por dónde perderse y no debemos caer en esa trampa de decir que la minería legal es la buena. Si no, miremos, la minería legal era la que estaba en Río Blanco y contaminando sus aguas. Minería legal fue aquella que hace 30 años abandonó la multinacional Armenonic del Ecuador, de capitales filipinos en San Bartolomé, y que hasta ahora han pasado 30 años y el drenaje ácido de mina continúa contaminando las aguas en la parte alta de San Doctor Bartolomé. Pérez, Así perdóname podemos la ir. interrupción, pero antes que se nos acabe el tiempo, lamentablemente es el espacio muy corto que tenemos en este programa. Cuéntenos cómo va esa iniciativa en Quito para hacer una consulta similar a la de Cuenca. Está muy bien, está muy avanzada. El pueblo de Quito, es lindo saber que de Cuenca, de la Suay, nació esa luz que proyectó al país de la defensa del agua, porque hay que recalcar que las luchas exitosas, las mejores o las exitosas han sido en Cuenca, Quimsacocha y Río Blanco, porque en las otras, con tristeza, tenemos que decir que se perdió, por ejemplo, el Mirador. En Tundaimia ya está la empresa EXA provocando semejantes impactos ambientales, minería legal, entre paréntesis, además, y pero que en Quito la receptibilidad es enorme de un pueblo muy sintonizado con ecología, la población ha firmado con mucho entusiasmo del Chocó andino y ahí los pueblos de las parroquias de Pacto, Nanadel, Nanedalito, entre otras, van a ser liberados. Estoy absolutamente convencido y ahora, ojalá en las elecciones del 23 salgan las dos consultas, tanto la de Quito como del Yasuní, y probablemente venga una tercera, porque el gobierno nacional del presidente Lazo probablemente recoja algunas de esas tesis para obtener legitimidad y respaldo a su proyecto. Podría ser que diga también, recogiendo alguna de las propuestas de los Días Unidos, que ponga una pregunta ahí para de alguna manera ganar legitimidad, aunque creo que está este rato en duda, porque su legitimidad está por los suelos y además por el espejo que viene a ser la constituyente, la consulta acá en el sur del continente, en Chile. Creo que eso le hace frenar, pero estoy seguro que si lo pone en la consulta, lo va a incorporar temas no así explícitos, tajantes como nosotros quisiéramos, pero algo va a recoger del agua minería y del Yasuní y, claro, la reducción del número de asambleístas, lo que nosotros habíamos propuesto en su tiempo. Algunas de esas preguntas va a recoger en el ánimo de recuperar su impopularidad que cada vez está por los Bien. suelos. Gracias, doctor Pérez, por habernos atendido. Siempre un placer dialogar con ustedes. Un lindo día. El doctor Yacu Pérez es fundador del movimiento Somos Agua, histórico dirigente de la FOA.